Nueva emisión de las noticias de Venezuela hoy. Los invitamos una vez más a que se queden conectados con nosotros hasta el final del video para que se enteren de las últimas noticias del momento. Bueno, y arrancamos con una información de último momento. Le llegó el fin a la dictadura, porque la alta esfera del chavismo comienza a verse acorralada en Venezuela. Eso realmente, señores, se le complica cada vez más a Nicolás Maduro, porque llega una semana bastante oscura para toda esta gente que conforma la cúpula del régimen de Nicolás Maduro. Todos esos personajes, mis amigos, van a estar cayendo ante la Corte Penal Internacional y ante las declaraciones que realiza el testaferro del chavismo, Alex Saab, las cuales sabemos se van a dar los próximos días después de que finalice esta semana, donde también sería la primera vez que un fiscal de la Corte Penal Internacional visite un país de América Latina, sobre todo en esos momentos de gran tensión que está viviendo el régimen criminal de Nicolás Maduro, quien por supuesto sabemos que ha cometido crímenes de lesa humanidad contra la población de manera constante, sostenida y generalizada. Se ve que Nicolás Maduro, señores, va a estar enfrentando la cárcel más cerca de lo que él espera, de lo que él cree, señores. En cualquier momento sabemos que va a caer la dictadura, señores. Mucha gente tiene fe de que esto va a poder estar sucediendo en el país de Venezuela y definitivamente van a ser libres. La extradición de Hugo El Pollo Carvajal desde España a Estados Unidos, la cual estaría por darse en los próximos días, sumada al inicio del juicio del empresario colombiano Alex Saab en ese mismo país, solo es la punta del iceberg, señores. Es una estrategia judicial estadounidense emprendida desde hace varios años para perseguir así a todos los implicados en las tramas de corrupción de quienes detentan el poder en Venezuela y que comienza a acorralar al chavismo, mis amigos. Estas son las noticias de Venezuela. Vamos con más de la información. Detrás de todas estas operaciones se contabilizan arrestos previos que permitieron llegar a personajes como Hugo Carvajal, es jefe de contrainteligencia del chavismo, y Alex Saab, señalado de ser el supuesto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro y extraditado desde Cabo Verde a Estados Unidos, con lo que esas dos personas están dispuestos a contar en Estados Unidos. El accionar judicial se irá extendiendo a más funcionarios, activos o no, del chavismo, porque se estaría tratando de desmantelar una red criminal, habría dejado claro el gobierno de Estados Unidos. También tenemos información de que ahora el régimen de Nicolás Maduro está tratando como de tapar ciertas cosas, como según él, de corregir ciertas situaciones, pero señores, no lo van a poder lograr. ¿Por qué? Porque no pueden encubrir tantos delitos los cuales han cometido y los cuales han realizado durante muchos años. Para los próximos días también los antecedentes de estos señores ya hablan también bastante claro en La Haya, y por supuesto se estarían encontrando muchos testigos y muchas víctimas. Hay miles de hojas en donde se ha podido comprobar que Nicolás Maduro ha cometido estos crímenes. Ahora hay mucha tensión por lo que pueda estar pasando en esa semana oscura para el régimen. También incluso para todos esos personajes del cartel de los soles, quienes como todos ya conocen son una red de narcotráfico en el país de Venezuela organizada por el régimen de Nicolás Maduro, o mejor dicho, al mando de este señor. Joseph Homark, el director ejecutivo del Center for and Security Free Society, explica que la justicia estadounidense ve al régimen de Nicolás Maduro de esa manera, como un régimen criminal, por lo que la forma de desmantelarlo es aumentando los arrestos de los implicados, que a su vez pueden servir como testigos para llevar a otros señalados de más alto rango y peso. Pasó con Alex Saab. Antes de él fue arrestado en Miami el profesor Bruce Bailey, quien se declaró culpable de lavar $2 millones para el empresario barranquillero. Habrá que esperar si será testigo contra el colombiano. Homark, experto en seguridad global y amenazas transnacionales, cree que esa misma cadena puede repetirse con Alex Saab en prisión y por supuesto con el Pollo Carvajal, quienes se podrán convertir en testigos contra personajes claves como el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, el ministro de Petróleo Tarek El Aissami y el mismo presidente Nicolás Maduro. Asimismo contra otros que también tienen acusaciones de la justicia. Además, señala Homark, se verán más esfuerzos de los fiscales por enjuiciar, pero esto no significa que los abogados de ambos acusados cedan de inmediato. Estas afirmaciones ya comenzaron a hacerse realidad. Luego del arresto de Alex Saab, la justicia de Estados Unidos emitió acusaciones en contra del exgobernador del estado fronterizo del Táchira, José Gregorio Vielma Mora, por lavado de dinero asociado a los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, los cuales sabemos eran manejados por el empresario colombiano. Se estaría hablando de $1.600 millones en el esquema de corrupción. Todas estas extradiciones, a las que hay que sumarle la de Claudia Díaz, quien fue la ex enfermera de Hugo Chávez y a quien España ya puso a disposición de Estados Unidos, más la posible cooperación hecha por el ex tesorero Alejandro Andrade, quien quedaría en libertad en el 2022 luego de cumplir solo 3 de 10 años de prisión en una cárcel estadounidense, representan una nueva forma de presión contra la administración de Nicolás Maduro, pero también contra
su entorno y toda su familia. Los sobrinos de Cilia Flores, la primera dama, cumplen 18 años de condena, sentencia dictada por una corte federal de Manhattan en el 2017 por el delito de narcotráfico, mis amigos. Algunos analistas políticos creen que estas nuevas acciones legales son una muestra de cómo se está incrementando la presión internacional en contra del régimen, pero ahora a través de todas estas jugadas judiciales que muestran que la justicia actúa de manera independiente en Estados Unidos y por eso sus tiempos pueden también ser independientes a los tiempos políticos. Hay un riesgo y preocupación dentro del madurismo porque Pollo Carvajal maneja información bastante importante que, junto con lo que sabe Alex Saad, podría unir el rompecabezas del entramado de corrupción que existe en el país de Venezuela. Esas personas van a poder aportar, si es que deciden hacerlo, muchos detalles que pueden complicar las altas esferas del régimen chavista. En los 20 años del chavismo, el esquema de corrupción ha sido tan grande que se volvió difícil la tarea de calcular el monto que se fugó de la nación. La cifra más próxima que se tiene es de unos 5.000 millones de dólares en el 2018, cuando comenzó a nombrar a Saad y el esquema de los CLAD. La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional calculó en ese monto. Al día de hoy la cifra cambiaría. El informe de octubre del 2021 de la Organización Independiente Transparencia Venezuela señala que Venezuela es el país entre los 3 más corruptos del mundo con una puntuación de 0.28 sobre 3. Le siguen Nicaragua 0.41, Honduras con 0.63 y Guatemala con 0.61. Los sobornos y el lavado de dinero, además del narcotráfico, figuran entre las acusaciones a los altos jerarcas del chavismo. Lo cierto en todo esto es que la cooperación que puedan brindar Carvajal y Alex Saad estaría poniendo en aprietos la estructura chavista madurista. El golpe se ha dado en un eje importante como es el dinero ilícito con el que se manejan los negocios dentro y fuera del país de Venezuela y temas de estructura militar que el ex jefe de la contrainteligencia pudiera sacar a la luz. Estos dos aspectos son los que mantienen aún en el poder al régimen de Nicolás Maduro. ¿Usted cree que en América Latina, señor presidente, hay algún presidente asesino? Nicolás Maduro. ¿Por qué lo cree asesino, presidente? Por lo que ha dicho Naciones Unidas, por lo que ha dicho la OEA, por lo que denunciamos ante la Corte Penal Internacional. No solamente ha perseguido, ha asesinado, ha torturado, ha llevado a confinamiento a decenas de miles de personas en Venezuela, sino porque la evidencia de su comportamiento así lo demuestra. Y no es una cosa que la esté diciendo yo de manera temeraria. Eso está soportado con las denuncias que han hecho miles de personas en Venezuela y que las ha llevado también las Naciones Unidas, porque cuando un jefe de Estado es connivente con la persecución, el flagelo, la tortura, el asesinato, la desaparición de personas en su país, solamente le cae ese adjetivo. Sin embargo, amigas y amigos, muy contrario a lo que espera Iván Duque, el chavismo condiciona los diálogos con la oposición a poder manejar el dinero venezolano en el exterior. En pocas palabras, la dictadura en este momento está pensando en todo aquello que signifique continuar en el poder, menos en esas elecciones libres presidenciales que propone la oposición y que todos esperamos, por lo que se tendrá que aplicar las medidas que propone el presidente colombiano Iván Duque. La dictadura lo que propone es que la oposición les entregue el dominio sobre todos los bienes retenidos en el exterior, bienes a los que solo tiene acceso la oposición de Guaidó por ser reconocido como presidente encargado de Venezuela, pero por supuesto el régimen quiere este dinero y ese oro que está también en el Banco de Inglaterra para repartírselo entre toda la cúpula chavista y seguir invirtiendo en los negocios ilícitos. El representante del régimen de Nicolás Maduro en la mesa de negociaciones, Jorge Rodríguez, publicó una dura carta en la que reclama los activos bloqueados por las sanciones internacionales. El gobierno de Juan Guaidó pidió sacar la política del manejo de esos fondos. La nueva etapa del diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana está en su punto más crítico, amigas y amigos, y es que precisamente es aquí cuando se va a aprobar la finura de estos sectores de oposición que están en dichas negociaciones. Es aquí cuando se va a definir si en verdad se entregarán por completo a la voluntad de Maduro y sus secuaces o si se van a parar en la raya, pues en este momento esos sectores de oposición deben reivindicarse con su pueblo, ya que lo han decepcionado al aceptar sentarse a negociar con esos criminales. Y bueno, cuando apenas se han llevado adelante 2 encuentros en México y a poco más de 2 meses de las desde ya fraudulentas elecciones legislativas del 21 de noviembre, la dictadura ya se muestra inflexible en un tema que considera crítico para seguir adelante: los activos venezolanos que están bloqueados en el exterior. Así que, damas y caballeros, lo más probable aquí, y en efecto es lo que se espera, es que la oposición no ceda a esas demandas que hace la dictadura para arraigarse más al poder, y que más bien, de una vez por todas, Juan Guaidó, en virtud del reconocimiento como presidente interino por más de medio centenar de países, solicite a esos países que lo reconocen que se haga un cerco contra la dictadura y hagan el embargo de armas, corten todos los flujos de ayuda al régimen y entre todos se pongan de acuerdo para debilitar la autocracia que gobierna en el país caribeño, de modo que se aplique lo que sea necesario para sacar a esa narcodictadura de Venezuela.
Y mucha atención a esto, señoras y señores, porque el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, declaró en una entrevista para la CBS que la intervención militar en Venezuela está encima de la mesa. Con esto, el mandatario reafirma su firme intención de acabar con el chavismo tras 20 años en el gobierno. El gobierno de Maduro está viviendo la situación más delicada desde que llegó al poder tras la muerte de Hugo Chávez. La proclamación de Juan Guaidó como presidente interino por parte de la Asamblea Nacional también puso en jaque al régimen chavista en su momento, ya que por primera vez un candidato lograba unir a todos los sectores de la oposición, consiguiendo además reunir grandes apoyos por parte de la sociedad internacional, apoyos que se mantienen hasta el día de hoy. De esta manera, el conflicto ha trascendido las fronteras del país. En este momento, Estados Unidos, junto con la mayoría de estados americanos, siguen promoviendo aún el apoyo internacional al presidente interino Juan Guaidó, mientras que Rusia, México, China y Turquía defienden la legitimidad de Maduro y piden la no injerencia internacional. Los gobiernos europeos también han reconocido al presidente interino Juan Guaidó y por este motivo, en una entrevista concedida recientemente a un medio internacional, Nicolás Maduro atacó directamente al gobierno español. Según el dictador venezolano, dijo: hace tiempo que desde Madrid no recibimos lecciones y acatamos órdenes. El aumento de la tensión en Venezuela es palpable. Una coalición de estados pro Guaidó prepara en estos momentos 3 columnas de ayuda humanitaria. El líder opositor exigió a través de Twitter a la Fuerza Armada Nacional que permita la entrada de la ayuda humanitaria y que no sea como en el pasado, que esta ayuda fue destruida por órdenes del dictador. La coalición que prepara la ayuda aún no ha determinado qué punto fronterizo cruzará, aunque todavía no está claro si el gobierno de Maduro, que niega que el país sufra una crisis humanitaria, permitirá el ingreso de esa ayuda como ya lo hizo en el pasado. Si te gustaron las noticias, déjanos tus comentarios. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like. Gracias y chao.